Navidad, Navidad, llegó ¡Ey! ¿Qué es esa cara? ¿Qué? ¿No han comprado regalos o qué? Ay, Mauro, yo no compro regalos de Navidad porque no celebro Navidad, pero eso sí, para trabajar en este programa me la paso como la familia Miranda en todos los centros comerciales viendo cómo es la cosa, cómo están las ventas. ¿Están flojitas, sí o no? Los analistas dicen que el comercio debería estar más fuerte en este trimestre y que de pronto el año entrante nos van a decir que este trimestre también hubo un crecimiento negativo, posible recesión, pero bueno, vamos a celebrar en todo... Karen, ¿qué es esa cara? Pero Mauricio, ¿cuál celebrar Navidad o vacaciones si hay amenaza de apagón por el fenómeno del Niño? Pues sí, el clima ha estado como bueno, pero no se sabe exactamente. ¿Sabes qué? Vamos a analizar eso, vamos a preguntarle a una voz experta cuál es la probabilidad de que haya un apagón arrancando el año entrante, a ver si hay de qué preocuparse o no hay de qué preocuparse. Además, a cada problema hay que verle el lado bueno. Por ejemplo, Pipe, ¿qué fue lo que averiguaste de bancos de alimentos? Pues Mauro, en estas épocas en donde hay gente que ha pasado de 3 a 2 comidas, los bancos de alimentos están haciendo cosas muy buenas, como por ejemplo ayudar a las personas con alimentos. Eso, tratar de resolver problemas. Otro mensajito bueno de Navidad. Y Karen, hablando de resolver problemas, ¿qué hubo de ese regalo que tú decías que con esto le ayudamos a los perros callejeros? Bueno, les cuento que hay un vino que se llama Vagabundo y utiliza etiquetas de perros callejeros. Uno lo puede regalar y con lo que recauda esto, pues entonces se va para fundaciones y esterilizaciones. Buenísimo, hagamos nota sobre eso también. Silencio en el estudio, vamos a grabar, por favor. Bueno, vamos a grabar. El mes de diciembre ha estado más seco y caluroso que el mes de noviembre y esto trae nuevamente la conversación a la mesa sobre las implicaciones del fenómeno del Niño y cómo esto va a afectar el próximo año. Sin embargo, vamos a empezar aquí por lo básico. ¿Qué es el fenómeno del Niño y cuáles son algunos datos interesantes, Mauricio? Pues Karen, efectivamente, como esta discusión va a ser pan de cada día aquí en adelante, veamos el fenómeno del Niño para Dummies, qué es lo que nos dice. Por una parte, es un aumento de la temperatura de la superficie del Océano Pacífico, que en general a la gente no le importa mucho, salvo porque genera fenómenos meteorológicos extremos. En el caso de Colombia, el fenómeno meteorológico son las sequías y, por supuesto, el efecto que puede tener sobre la hidrología y también sobre la generación de energía. Otro dato importantísimo, según la NOAA, que es la agencia estadounidense que estudia estos fenómenos y es una fuente tremendamente confiable, puede extenderse durante varios trimestres el fenómeno del Niño. Y no solamente eso, la misma NOAA calcula que la probabilidad de que sea históricamente fuerte, comillas, es del 35%, no es despreciable y eso es lo que nos preocupa. Mauro, pero sí, yo creo que hay que mirar cómo está Colombia, cómo son las situaciones de Colombia. Obviamente, para poder mirar cómo está Colombia hay que mirar 2 o 3 cosas, Pipe. En primer lugar, la generación hidroeléctrica, lo decíamos antes, el fenómeno del Niño afecta por la vía de las sequías el régimen de lluvias y eso afecta el nivel de los embalses y como en Colombia la mayoría de la energía eléctrica se genera a través de hidroeléctricas, el nivel de los embalses se vuelve una variable crítica. ¿Qué pasa cuando se termina la energía de las hidroeléctricas? Viene el respaldo de las termoeléctricas en el sistema colombiano que usan energía más cara, carbón y gas, pero en todo caso sirven como respaldo para compensar en el caso de una emergencia. Y además de eso, las energías limpias, proyectos adicionales que han ido entrando, no al ritmo que se esperaba, pero en todo caso, entre la solar y la eólica, algo ayudan a todo el sistema, Karen. Bueno, Mauricio, pero metámosle números y gráficas a este análisis. Pues sí, si decimos que el sistema hidroeléctrico es el más importante dentro de la generación de energía eléctrica del país, pues veamos cómo está el nivel de los embalses. Estas cifras agarran desde mayo de este año, que estábamos preocupados alrededor del 60%, vean cómo va aumentando el nivel de los embalses, se empezó a aflojar en los meses que hubo dificultades antes de noviembre, noviembre volvió a llover y vean cómo volvió a subir el nivel de los embalses. Esto más o menos es lo que ha venido sucediendo con ese nivel crítico para la generación de energía eléctrica en el país. Claro, Mauricio, también habría que entrar a revisar cuáles son esos niveles mínimos y también históricamente cómo ha pasado esto. Tienes toda la razón, no basta con decir que en las últimas semanas ha ido aumentando el nivel de los embalses. Frente a la historia, ¿cuál es el nivel de la hidrología en Colombia? Vean las reservas hídricas de Colombia, la línea roja, lo que hemos venido analizando en el gráfico anterior, pero vean cuál ha sido el mínimo histórico, la línea blanca, y vean la brecha. La brecha se ha ido cerrando en los últimos meses, estamos más cerquita de los mínimos históricos, subiendo afortunadamente, pero la situación no es para relajarse en este momento. Mauro, frente a este tema uno escucha mucho ruido, yo particularmente, pero ¿cuáles son esas preguntas que uno tiene que hacerse?
Pipe, hay dos preguntas fundamentales en este momento, la de corto plazo y la de mediano plazo. La de corto plazo es la obvia, ¿va a haber apagón o no? ¿O qué riesgo existe para el comienzo del año entrante? Pero más allá del apagón, supongamos que pasamos bien los primeros meses del año entrante, el sector eléctrico en Colombia tiene una gran inquietud y es la estabilidad de las reglas del juego y por lo tanto, ¿cuál es la situación del sector en el mediano plazo? Para resolver estas preguntas y también saber qué tanto nos afectaría el fenómeno del Niño el año que viene, tenemos con nosotros en Impacto Económico a una voz experta en el tema. Así es, Karen, estamos con Natalia Gutiérrez, ella es la presidenta de Acolgen, el gremio que agrupa a las generadoras de energía en el país. Bienvenida, Natalia, a Impacto Económico. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en primer lugar, lo que todo el mundo se pregunta, ¿cómo recibe el país este fenómeno del Niño? ¿Qué está pasando con los embalses? ¿Qué pasa con las térmicas? Bueno, es muy importante que todos sepan que Colombia ha pasado 3 fenómenos del Niño de manera tranquila, sin ninguna dificultad mayor en los últimos 30 años después de que nos apagamos en los 90, ¿sí? Habiendo dicho esto, nosotros hoy en día deberíamos tener la cantidad de energía suficiente para poder superar este fenómeno del Niño. Pero es muy importante que todo el sistema esté funcionando bien porque realmente se estresa. Y lo que le hemos hecho permanentemente es un llamado al gobierno, es porque nos tenemos que asegurar de que cuando este sistema se estresa, toda la logística alrededor de las plantas, sobre todo de las plantas térmicas, funcione como un relojito. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengamos gas para prender las térmicas, que tengamos combustibles líquidos para prender las térmicas, que tengamos carbón para prender las térmicas. ¿Y por qué? Porque en el fenómeno del Niño realmente no es que dejemos de generar totalmente con energía hidráulica, sino que se disminuye la generación hidráulica y entra la térmica a suplir, digamos, esa disminución de la generación hidráulica, porque nuestros embalses se encuentran en unos menores niveles, porque llueve menos, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos hoy? Los embalses están por debajo de la media con un nivel del 74%, está lloviendo menos como lo teníamos presupuestado para el fenómeno del Niño, y hay que tener en cuenta que la generación térmica puede llegar a representar hasta el 50% del total del consumo nacional. Entonces, por eso, pues hacemos un llamado a la tranquilidad, pero también a que todos desde nuestros hogares podemos ayudar a pasar este fenómeno del Niño de una manera tranquila, haciendo 2 cosas muy importantes: ahorro de agua y ahorro de energía. Más allá de la coyuntura, hay preocupaciones sobre el futuro en el mediano plazo del sector eléctrico. ¿Cuáles son esas preocupaciones? ¿Qué es lo que debería pasar al comienzo del año entrante con una subasta? Nosotros estamos muy preocupados por el mediano y el largo plazo, que para nosotros es más un corto plazo, ¿sí? Y es porque estamos viendo un potencial déficit de energía en el 2027, y esto de acuerdo a los balances de la UPME, de la Unidad de Planeación Minero-Energética. Pero también vemos que desde el 2025, y por eso me refiero que para nosotros es un corto plazo, vamos a tener un margen entre energía en firme y demanda inferior al 5%. Esto no le había pasado a Colombia en los últimos 30 años. Nosotros funcionábamos con un promedio de 10, 12, hasta un 15% de holgura entre la oferta y la demanda, ¿sí? Entonces, todas estas medidas que han atentado contra la institucionalidad generan una cosa en este sector que ha sido pilar fundamental para construirlo, y es perder confianza, ¿sí? Nosotros sí le hemos hecho un llamado al gobierno de que este sector, sobre todo, hace 30 años aprendió la lección y diseñó toda una institucionalidad para dar las señales adecuadas para que este sector tuviera señales de expansión. Si esas señales de expansión no se dan de manera tranquila, de manera segura y estable, pues vamos a tener dificultades para suplir ese déficit que estamos viendo en el 2027, y que las decisiones se tienen que tomar
hoy. Es el punto de vista experto de Natalia Gutiérrez, la presidenta de Acolgen, el gremio que agrupa a las generadoras de energía en el país, ayudándonos a entender cómo entra Colombia a este fenómeno del Niño y sobre todo de qué depende la estabilidad del futuro en el sector. Muchas gracias, Natalia, por haber estado en Impacto Económico. A ti por invitarme, un saludo para todos, que estén muy bien. Cada vez más hogares colombianos han dejado de tener hijos para tener mascotas y en estas fechas los hogares se vuelven muy especiales con esas mascotas y piensan en los perritos que no tienen hogar. Perros, Mauricio, ¿y cuál perros? Yo quisiera es pensar en un buen vino para decir ¡salud! Ay, Bueno, no. pues les cuento que la combinación de esas cosas está con Vagabundo, una línea de vinos que por cada compra realiza donaciones para esterilización y adopción de perritos. Un buen regalo para estas navidades, unos vinos que terminan financiando con las ventas, las esterilizaciones y el cuidado de los perros callejeros. La nota de Karen. En Impacto Económico nos gusta hacer un recorrido por las empresas y emprendimientos que, aparte de ser sostenibles financieramente, también permiten apoyar a una buena causa. Esta es la historia de Vinos Vagabundo, que combina a todas las personas que aman los vinos, pero también a los perros y gatos callejeros. Esta es la historia de Grupo Madero, una empresa que inició en el año 2011, siendo unos pequeños distribuidores en Bogotá y Cartagena. Esta empresa está en cabeza de Fadia Badrán Cortés, mujer con temple y decisión que se presenta orgullosamente como fundadora y vendedora. Yo soy fundadora y vendedora. Ese es mi de Grupo Madero. Nosotros somos una importadora de vinos, llevamos en el mercado como importadores 15 años. Estamos en todo Colombia, tenemos vinos de Francia, de Chile, de Argentina, de España, de Italia, tenemos licores, ginebras, vodka, bueno, tenemos un poquito de todo y le vendemos a todos los restaurantes. Ese es nuestro mercado y algunas cositas en supermercado. Y tenemos una tienda de vinos en Cartagena que es como un wine market, donde te vas, te tomas una copita, picas un jamoncito, no hay cocina, es solo jamoncito, aceitunitas, para acompañar el vino. A Fadia, como seguramente a muchos de nosotros, le conmueve la situación de calle de algunos animales. Y después de ayudar de manera aislada, se dio cuenta que con su empresa podría hacer de la ayuda algo constante y sostenible. Vagabundo nace porque yo toda la vida he sido muy amante de los animales y he ayudado por mi cuenta, como por los laditos. Llega Jack Daniel a mi vida y bueno, me enseña un montón de cosas. Se me muere y yo dije, no, tengo que volver esto un poco más serio, ayudar de una forma más organizada. Y dije, pues mi negocio son los vinos, hagamos una marca de vinos que toque el corazón de la gente y me ayude a ayudar. Y ahí nace Vagabundo. La inspiración, Jack Daniel, el perro de Fadia, a quien nombró el CEO honorario de la línea especial de vinos que creó para ayudar a otros animales en situación de calle. Mi perro, que es este, que se los quiero mostrar, que es Jack, es el Pinot Noir, porque es mi uva favorita y es una uva muy particular, como ver a mi perro, que es una uva que no se cosecha tan fácil. Entonces sí, él era particular. Empezamos con 8 etiquetas, el vino es chileno, me lo hacen en Chile, a mí ya yo mando el arte y a mí ya me llega de Chile listo para nacionalizar y estampillar. El 100% de las ventas de Vagabundo se utilizan para alimentar, cuidar y esterilizar a perros y gatos que lo necesiten. ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, ahorita en Barú hicimos unas esterilizaciones y lo hice con Isla Animal, que es una fundación que está allá, que ya tiene toda la logística, que los doctores, porque eso no lo manejo yo. Entonces siempre me tengo que aliar con alguien que tenga esa logística. Entonces lo que hacemos nosotros es poner la plata, yo me voy con ellos, nos fuimos de cabeza 2 días a Barú, esterilizamos y lo que hace Vagabundo es poner la plata para que esa logística se pueda hacer. El año pasado lo hicimos en Soacha, en Casucá, con otra fundación y con Andrea Padilla. Y bueno, y vamos todo el tiempo haciendo cosas. Como te das cuenta, la oficina es hogar de paso, aquí tenemos de todo. Rescatamos animales en las calles, los recuperamos, los damos en adopción, pagamos hogares de paso, pagamos clínicas, alimentamos animales casi que todos los fines de semana. El vino puede encontrarse tanto en los Carulla Fresh Market como en la página oficial de Brand Market o en redes sociales. Esta es la demostración de que las pasiones en ambas áreas definitivamente se pueden combinar para crear una causa justa. Así que a regalar cosas conscientes en esta Navidad. El Banco de la República está cumpliendo 100 años y siempre pensamos que solo emite dinero, lucha contra la inflación, pero tiene una labor cultural muy grande no solo en Bogotá, sino en muchas ciudades del país. Mauricio Reina fue a hablar con Catherine Castillo, la jefe del Centro Cultural del Banco de la República en Barranquilla. No se pierda a continuación la entrevista.
En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana y un protagonista evidente es el Banco de la República, el Banco Emisor de Colombia que está cumpliendo 100 años de vida. Pero aparte de las funciones que todos conocemos, que es controlar la cantidad de dinero, ser el prestamista de última instancia del sistema financiero, administrar las reservas internacionales del país, hay una dimensión maravillosa que desarrolla el Banco de la República y queremos ilustrarla en Impacto Económico, la labor cultural. Y para entender la importancia de esa labor cultural nos hemos venido a Barranquilla. Tenemos detrás una obra maravillosa que es el telón de boca del Teatro Amira de la Rosa, ejecutada en su momento, 1982, por el maestro Alejandro Obregón. Fue recomendado o encomendado por el Banco de la República y posteriormente su restauración y su mantenimiento también estaba en manos del Banco de la República. Para entender la importancia de esta obra, estamos con Catherine Castillo Rolón, la jefe del Departamento Cultural, del área cultural del Banco de la República en Barranquilla. Bienvenida, Catherine, a Impacto Económico. Gracias, Mauricio. Muy honrados de que nos visites. Uno queda admirado con este telón de boca del maestro Alejandro Obregón, pero fuera de la admiración de un lego como yo, ¿cuál es la importancia que tiene esta obra? Bueno, el Teatro Amira de la Rosa abrió sus puertas en ese año y obviamente cuando lo abre espera esta magna obra que se llama Se va el Caimán, hecha por solicitud del banco en ese año al maestro y empieza a ser como el testigo, ¿no? Ese testigo de todo lo que sucede alrededor del Teatro Amira de la Rosa y pienso que particularmente tiene una gran relevancia es porque precisamente el maestro aquí plasma esa identidad caribe, ¿no? Esa conexión con la costeñidad. Aquí vemos elementos como del carnaval, las leyendas, la leyenda del hombre caimán, por supuesto, que le gustaba espiar a las mujeres en el río, ¿no? Y esos guiños también hacia la naturaleza, hacia la fauna y hacia la flora, porque especialmente vemos las aves, vemos algunas montañas que podemos hacer alusión a la Sierra Nevada. Entonces creo que aquí conecta todo lo que para él representaba una identidad caribe, una conexión con lo que significa ser parte de este territorio y lo plasma perfectamente en esta obra que sin duda es de las más grandes que hizo el maestro Obregón en su carrera artística. Este telón de boca desarrollado por el maestro Obregón en 1982 no solamente fue encargado por el Banco de la República, más recientemente el mismo banco se ha encargado de restaurarlo. ¿Cómo fue ese proceso de restauración y cuáles fueron los principales problemas que se encontraron en el camino? Sí, fue en el año 2019, el maestro Rodolfo Ballín era la única persona autorizada por la familia Obregón para intervenir las obras del maestro y fue cuando, digamos, después de todos los estudios que hicimos alrededor de la obra, lo trasladamos del telón para acá en una plumagrúa, desmontamos ventanas, hicimos todo este proceso porque evidentemente pues es una obra que requiere hacer ciertos movimientos en los edificios. Entonces al trasladarlo aislamos también para que la obra no tuviera como contacto con la temperatura externa. Tuvimos que hacer una serie de intervenciones en la estructura del edificio. Aquí el maestro Ballín decía, aquí no puedo trabajar, necesito un espacio más amplio y es así como desde la gerencia de la sucursal se decide utilizar el espacio que está en la tesorería y se cierra una parte y ahí sí logramos tenerlo tendido, si se puede decir, y poderlo intervenir realmente como la obra lo necesitaba, ¿no? En este momento estamos en la sede del Banco de la República en Barranquilla. Aquí está la tesorería, la sede administrativa y está, por supuesto, esta majestuosa obra que pertenece originalmente al Teatro Amira de la Rosa, que también está en vías de iniciar su proceso de restauración. ¿Cuándo tendremos nuevamente el Teatro Amira de la Rosa y cuándo tendremos este telón de nuevo allá funcionando? El banco está planeando para el año 2027. Ya terminamos la segunda etapa, que es la de diseños, y bueno, pues ya se radicó ante el ministerio,
Creo que algo importante que hay que mencionar es que esta obra es bien de interés cultural de la nación y precisamente por tener la obra esta categoría, el edificio también toma o sea, digamos que hace parte del por qué el edificio Teatro Amira de la Rosa se convierte en bien de interés cultural de la nación. Por tanto, todo lo que el banco desee intervenir o hacer, o cualquier movimiento que se quiera hacer dentro del teatro debe contar con el aval del Ministerio de Cultura para que, digamos, podamos cumplir con todos los requerimientos que están de ley. Catherine, para muchos colombianos esta labor cultural que desarrolla el banco es por supuesto una labor que todos agradecemos. Muchas personas hacen uso de ella sin saber ni siquiera que depende del Banco de la República, pero para ustedes que están dentro de la institución, que han estado al frente de esta labor cultural, ¿qué representa que un banco central, que un banco emisor haga esta gestión cultural tan grande y tan importante? Sí, sin duda para nosotros es absolutamente motivo de orgullo porque además tenemos la confianza y la tranquilidad de trabajar en una institución que brinda las herramientas para que podamos realizar esta labor que como barranquillera lo que, pues digamos, siempre lo veía como algo relevante e importante para el desarrollo y la construcción de ciudadanía, el participar de estas actividades, pero ya estando dentro creo que lo que a mí más me gusta y lo que nos gusta a nosotros en el equipo es que podamos trabajar desde las identidades locales. Es Catherine Castillo Rolón, la jefa del Departamento Cultural, del Área Cultural del Banco de la República en Barranquilla, ayudándonos a entender la magnitud, la importancia, la relevancia de esta labor cultural que desarrolla el Banco Central, el Banco Emisor, pero no solo eso, sino también la relevancia que tiene en todo ese contexto esta majestuosa obra, El telón de boca del Teatro Amira de la Rosa, Se va el caimán, del maestro Alejandro Obregón. Muchas gracias, Catherine, por haber estado en Impacto Económico. Gracias, Mauricio, encantada de tenerlos. A propósito de estas fechas decembrinas en donde nos reunimos alrededor de la comida como un momento de unión, queremos hablar sobre aquellos colombianos que por dificultades económicas pasaron de comer 3 veces al día a solamente 2 veces al día. No se pierdan la nota de Felipe después de comerciales, en donde explora sobre esta realidad. Ya se aproxima la Navidad y muchos tenemos la suerte por estos días de estar en una novena, en una cena, que el buñuelo, que la natilla, pero muchos otros colombianos no tienen esa suerte, sobre todo en medio de la desaceleración económica, Karen. Así es, Mauricio, y cifras muy preocupantes porque según el DANE, más de 700.000 hogares colombianos pasaron de comer 3 comidas al día el año pasado a tan solo 2 este año. Precisamente fuimos a hablar con esos rostros, esas situaciones de personas que pasaron de 3 a 2 comidas y les tenemos la historia. La historia de colombianos que por la desaceleración económica se han visto afectados en su alimentación. La nota de Pipe. En tiempos de vacas flacas de la economía nacional, hay unos colombianos que sufren más que otros, los más pobres. Hace varios días conocimos que cada vez son más los colombianos que por su situación económica pasaron de comer de 3 a 2 comidas al día. ¿Cuáles son esos rostros? Divia Aristizábal y Marta Pérez son a mucho honor recicladoras en Bogotá. Yo soy recicladora desde mis 9 años, desde que mi madrecita se fue, quedé reciclando, aprendiendo esta labor bonita. Tengo 51 años, llevo casi ya 20 años de labor en el reciclaje. Por su cercanía con el Banco de Alimentos de la capital, explican que aunque falte el dinero, nunca han pasado hambre. Sin embargo, en su día a día, sí que conocen personas que les ha tocado pasar de 3 a 2 comidas diarias a cuenta de la situación económica. Pero si el trabajo para allá, para uno conseguir una libra de arroz, eso está duro. Nosotros nos hacíamos 30, 40 mil pesos diarios. Ahorita salimos, nos hacemos 18, 20 mil, no nos hacemos más. Una de las razones, por obvia que parezca, para pasar de 3 a 2 comidas, además de la inflación, es que los ingresos se han disminuido. Ahora el trabajo ha bajado mucho, pero en los tiempos de que se podía trabajar bien y excelente el reciclaje,
supe aprovecharlo grandemente. El DANE indagó por la situación alimentaria de los hogares colombianos y encontró que entre el año pasado y este año 2023, aproximadamente 700.000 hogares pasaron de comer de 3 a 2 comidas diarias. Número de comidas diarias de los colombianos: 2 comidas. En junio de 2022, 21,6%. En junio de 2023, 29,9%. 3 comidas. Junio de 2022, 77,3%. Junio de 2023, 69,1%. El padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos de Bogotá, explica el panorama. En medio de estas cifras, nosotros, Salvando Alimentos, queremos de verdad hacer que lo que hoy dice el DANE nos mueva, porque el Estado en los estados más desarrollados no alcanza a ser la respuesta completa. Y en relación a la ayuda que da el Banco de Alimentos para paliar el hambre, explica a cuántas personas han ayudado. Nuestro país puede tener algo más de 19 millones de personas que no tienen seguro el alimento cada día. Y se calcula que ha habido más de 3.400.000 personas que han vivido la experiencia del hambre física. Estos son los testimonios, las caras vivas más allá de los datos de Excel y el DANE, de personas que están viendo cómo en Colombia la gente está comiendo cada vez menos a causa de las dificultades económicas. Poco a poco son más los colombianos que no comen 3 comidas, sino 2 al día. Por ahora, mientras la economía vuelve a resurgir, el Banco de Alimentos está comprometido con ser la esperanza, la ayuda para la seguridad alimentaria de miles de colombianos. Así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, pero nos quedan algunos temas para la reflexión. Por ejemplo, ya sabemos que tan bien parada está Colombia para hacer frente a ese fenómeno del niño que promete ser bastante severo arrancando el año entrante. Y Karen, ¿qué aprendiste de esos vinos vagabundo? Bueno, que son una línea de negocio sostenible que además ayuda y que hay para todos los gustos, incluso para los añejos como tú. Bueno, qué buena noticia. No todos son buenas noticias, Pipe. Hay gente que en este fin de año no puede comer 3 comidas diarias, sino solo 2. ¿Qué aprendiste de eso? Pues Mauro, vimos que detrás de esas historias hay una gran iniciativa, el Banco de Alimentos. Apoyémoslo, que ayudan a esas personas que la están pasando muy difícil. Hay que apoyar a los demás y hay que apoyar estas iniciativas. Y hay que ver Impacto Económico en 8 días, cuando volveremos a ver las circunstancias que afectan su bolsillo y nuestro bolsillo aquí, desde los estudios de Plaza Claro. Hasta entonces. En el canal Red Más estamos con las grandes figuras que además están en nuestra casa. En esta ocasión estamos con Jaime Bailey, escritor, periodista, entrevistador insigne, personalidad. Jaime, bienvenido al canal Red Más. Muchas tu casa, gracias, además, muchas ¿no? gracias, querido Mauricio. Encantado, encantado. El placer es todo mío. Este libro, Los Genios, es un libro que trata de desentrañar uno de los grandes misterios de la literatura latinoamericana. Y es el motivo por el cual en el año 76 Mario Vargas Llosa le pegó un jab de derecha o de izquierda. De derecha, un derechazo. Un derechazo a Gabriel García Márquez en México. Sí, le señor. dejó el ojo morado, le dejó el tabique torcido. Sí, señor. Y dejó el gran interrogante de saber por qué lo hizo. Esa novela trata de explicar por qué Vargas Llosa le pega a García Márquez. Cuando le pega le dice esto es por lo que le hiciste a Patricia. Algo le hizo, ¿qué le hizo? Recordemos, Patricia estaba en ese momento recién separada de Mario Vargas Llosa. Sí. Era su segunda mujer después de la tía Julia, de la famosa tía Julia. Exactamente. Y era prima, ¿no? Para ir a Nada menos. Para más señas. Y ahora vamos a ver un poco el personaje de Vargas Llosa que está pintado acá, que no dudo que sea fidedigno, un poco picaflor, y en una de esas aventuras terminó perdiendo a Patricia, y allí sucede ¿qué? Sucede que Mario ha dejado a Patricia, se ha ido con otra mujer. Patricia se ha quedado con la familia, con los 3 niños en Lima. Era muy amiga de Gabo y de Mercedes. Ellos la confortan, la acompañan, la aconsejan.
Los mejores amigos de Gabo me dijeron que no pasó nada entre Gabo y Patricia. No pasó nada. Fue un malentendido, Mauricio. Vargas Llosa se afiebró de celos. Tal vez Patricia se ocupó también de atizar un poco esos celos, ¿no? A manera de venganza o represalia comprensible, porque Mario la había humillado, ¿ah? Sí. Pero esta es la gran pregunta. Ahora, yo no tengo una respuesta policial, no tengo las pruebas, no tengo fotos o videos o grabaciones. Yo no estuve allí. Es verdad que una madrugada en Barcelona, García Márquez lleva a Patricia Llosa al aeropuerto del Prat y se despista, se pierde. Se despista. Sí, toma el camino equivocado. Pero en esa época no había Waze. Voluntariamente o accidentalmente. Esta es una pregunta capital en la trama. No lo sabemos. Patricia pierde el vuelo. Quería perderlo. Quería prolongar la rumba, la parranda, la noche divertida. ¿Qué pasó al final de esa noche memorable? Yo postulo mi versión en la novela, es una versión literaria, yo postulo mi versión. Y creo que no pasó algo tan tremebundo como luego Mario imaginó. Bueno, hablemos un poco de Mario Vargas Llosa. Sí, señor. ¿Te parece? Claro. Es una figura que todos conocemos, pero que en el libro agarra 3 o 4 rasgos que quiero que me confirmes o si lo interpreté mal. ¿Tremendamente egoísta? Sí. Primero está la literatura y después todo lo demás. ¿En algún momento se define como un águila que vuela alto y ve en la tierra a las mujeres como si fueran gallinas para caerles? Qué memorioso, qué lector perspicaz, sí señor, muy machista. Muy machista. Y muy mujeriego. Y muy mujeriego. Absolutamente. Genial. Fuera de toda discusión, genial. Si no fuera genial, no escribía la novela. Y un poco aburrido. En algún momento el personaje de Patricia, su ex esposa, cuando está fugándose a la felicidad con García Márquez sí, fugándose a la felicidad. Por un desvío, sí. Dice algo así como que Mario, tan intelectual, jamás se permitiría una felicidad. Exacto, no conoce esta forma de felicidad. Sí. ¿Ah? Musical, de cantar vallenatos, de bailar. Gabo hasta fumaba de vez en cuando marihuana en Barcelona. Carmen Balcells se la conseguía a través del cónsul colombiano que la recibía por valija diplomática. Gabo era un genio humorístico, se reía de sí mismo, era relajado, no se tomaba tan en serio. Vargas Llosa es más pesado, porque es un predicador. ¿En qué momento, Jaime, no en la novela, sino en la vida real, empezaste a tomar distancia de Mario Vargas Llosa? Es una buena pregunta. Hace 23 años, el año 2001. Y fue todo por razones políticas, nunca fue por razones literarias. No es que yo hable mal de uno de sus libros. Yo lo admiro inmensamente como creador de ficciones y como ensayista, como pensador, ¿no? Toda la obra de Vargas Llosa está exaltada aquí, toda la obra de García Márquez está exaltada acá. No hay ni un adjetivo negativo acerca de su arte. Gracias por el apunte. Es que yo soy un escritor debido a ellos o por culpa de ellos. Ellos me hicieron un escritor. Yo quería escribir libros como los de ellos. Ahora, con Vargas Llosa nos fuimos peleando por cosas políticas. Siempre cosas políticas peruanas, Mauricio. En una época, por ejemplo, su hijo mayor Álvaro, que era íntimo amigo mío. Cuando digo íntimo, no es que nos acostábamos, éramos buenos amigos. Bueno, y él quería que yo saliera a marchar contra Fujimori, que nos tirasen gases lacrimógenos. Yo le decía, Álvaro, yo no voy a salir a marchar. Primera distancia. Luego ellos apoyaron a Toledo, y yo no. Yo les decía, Toledo es un canalla, es un bribón, se van a equivocar. Lamentablemente el tiempo me dio la razón. Luego ellos apoyaron a Humala. Yo no podía. Yo les decía, es un peón de Chávez, está financiado por Chávez, después por Lula. Es un militar bruto, nacionalista. ¿Cómo voy a apoyar yo a Humala? Imposible. Y ellos se enfadaban conmigo porque yo apoyaba a la hija de Fujimori. Esto nos distanció. En todo caso, fuera de las razones políticas, tema al que vamos a volver en unos momentos, hay en el retrato que haces de Vargas Llosa un inmenso contraste frente a García Márquez. Oh, sí. Y no solamente en cuanto a que el personaje de García Márquez es gocetas, disfruta, canta,
baila la única canción que puede bailar en inglés, que es una canción de los Beatles, lo que sea, con tal de disfrutar la alegría de estar con Patricia, la alegría temerosa de estar con Patricia. Pero para mi gusto la novela es bastante cinematográfica. Esto está a un paso de ser un guión de cine, no sé si lo has pensado. Sí, lo he Totalmente pensado. dialogada, los flashbacks, las Sí. elipsis. Sí, exactamente. Está toda la estructura para... Y en esa estructura hay unos contrastes brutales, Jaime, para el lector. Mientras García Márquez está con Pablo Neruda, cuando Pablo Neruda acaba de enterarse que ha sido galardonado con el premio Nobel, y están en ese proceso, y por ahí está Jorge Edwards, y hay toda una serie de personalidades, corte a Mario Vargas Llosa con las frivolidades más grandes de un rodaje, coqueteándole a una de las actrices. ¿Eso es justo? A la mexicana. ¿Es justo? ¿O es producto de la edición? Es una pregunta tremendamente inteligente. Ya algunos lectores perspicaces como tú me han dicho, se nota que tú le tienes más simpatía a García Márquez y que le tienes cierta alergia a Vargas Llosa. Bueno, debo confesar que sí, que le tengo más simpatía a García Márquez. Está claro que te gusta más el personaje de García Márquez que el personaje de Vargas Llosa. Y la posición política de García Márquez, dame 3 frases. Yo creo que él no tenía una posición política, para ser completamente honesto. Tenía mejores amigos que otros. Sí, yo creo que él era leal a sus amigos y leal a sus enemigos. Quiero decir, él podía ser amigo de Fidel Castro, y lo fue hasta la muerte de Fidel. Y podía ser amigo de Andrés Pastrana y apoyar la candidatura presidencial de Pastrana. Podía ser amigo de Chávez y del rey de España. O sea, García Márquez no era un hombre lastrado por la ideología. La gente dice era un comunista. Yo no creo que era un comunista. Yo no creo. Ni comunista, ni capitalista, ni de izquierda, ni de derecha. Era un tipo que se entregaba a gozar de la vida. Buen amigo de sus amigos. Leal con sus amigos. Y él encontraba la manera de ser amigo de Fidel y de Chávez y del rey de España y de Andrés Pastrana. Y con todos se tomaba buenos vinos y se reía y se acomodaba. ¿Y tú no crees que una persona con la influencia que puede tener un premio Nobel como García Márquez en su momento debía ser más cuidadoso acerca de dejar que su amistad desbordara las fronteras y pasara a la ideología? Sí, sí creo. A mí hubiera sido mejor, en mi opinión, que García Márquez tomara una distancia ética respecto de la dictadura comunista cubana y dejara de ir, como hicieron tarde, pero nunca es tarde, Serrat y Sabina, ¿no? Por ejemplo, dos grandes genios también. Yo no sé si Gabo trató y no pudo, no sé si quiso y no pudo. Fidel era su amigo entrañable, su hermano del alma, y no quiso abandonarlo. Pero insisto, Gabo no era un comunista, no lo era. Decían que era un espía, un doble agente que trabajaba para La Habana. Yo no lo creo, yo no lo creo. A propósito de Joaquín Sabina, aquí aparece Joaquín Sabina también en sus años mozos. Creo que previo a La Mandrágora y previo a Javier Krause, inclusive, cuando estaba apenas empezando. Sí. Y fue, en todo caso, registrado por García Márquez y viceversa. Sí, ¿no? se encuentran eso. ¿Quién te contó esa anécdota? Sabina. Yo lo he entrevistado 2 veces a Sabina. Lo admiro, lo considero un genio. Y Sabina estaba tocando en un pub mexicano en Londres, clandestino casi, huyendo de la policía de España. Su padre en Granada era policía. Había puesto él unas bombas en un banco en Bilbao, pero bueno, él era antifranquista y era comunista. Era lo que era. Pero el problema de juzgar a los artistas políticamente es que no importa si Sabina fue comunista, es un genio. Entonces, no importa si Gabo fue un poco comunista, o Neruda fue totalmente comunista, o Picasso fue comunista. Son extravagancias de los genios, ¿me dejo entender? Esta pregunta es totalmente seria, Jaime. ¿Tú quieres que te recuerden por tu obra literaria, por tu labor periodística
¿Por tu análisis político que es tajante y agudo? Por mis libros. Por tus libros. Por 2 o 3 novelas. En ellas me he jugado la vida. Lo que hago en televisión, bueno, las entrevistas, en fin, sí, quizá una que otra, ¿no? Pero en mis libros está mi espíritu, está mi esencia. Y en cada uno de ellos, y en este también, Mauricio, he corrido grandes riesgos. Lo he arrojado todo por la borda, desde no se lo digas a nadie. Y te hablo de hace 30 años. El honor, la reputación, el prestigio, la familia, los amores, el dinero, todo por el libro, por la novela. Entonces yo, bueno, cuando no esté, tal vez alguno de mis libros se pueda leer con una mínima vibración, ¿no? Con una mínima conmoción por parte del lector. ¿Y esa modestia de dónde te viene? El decir que la vibración es mínima apenas. El año 84 conocí a Borges en Buenos Aires. Estaba caminando yo y lo veo a ella, a Borges caminando de la mano de una mujer, era María Kodama. Me acerqué, entraron a una confitería y le pedí una entrevista. Y me la dio. Y hablamos 1 hora. Y él me dijo que se sentía honrado de conocerme. Conocí entonces que un argentino podía ser humilde. Y comprendí que los genios más sabios, como Gabo, ya que estamos, eran humildes. La humildad, Borges decía, mejor no le firmo el libro, porque he firmado tantos que cuando muera, los que no he firmado van a tener más valor. Bueno, no puedo dejar de hacerte un par de preguntas sobre la situación política regional. Por favor, encantado. Compleja, la ola rosa que nos está afectando o inundando el territorio latinoamericano. Quisiera arrancar por tu país. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que la señora Boluarte va a tener que completar el mandato del señor Castillo. Sin adelantar elecciones. Sin adelantarlas, porque es que el Congreso no le permite hacerlo. Ella quiere, pero el Congreso no la autoriza. ¿Por qué el Congreso no le permite adelantar las elecciones? Porque los señores congresistas quieren seguir cobrando sus mantecosos sueldos hasta el año 2026. No tienen apuro alguno en volver a su casa. Comprensible, ¿no? Y en ese tiempo, ¿qué va a pasar? Es un interregno, bueno, llevan 6 presidentes en 5 años, 7 en 6 años, algo parecido. Y lo digo desde una situación difícil, que es la colombiana, ¿no? Sí, pero ustedes no han tenido dictadores en las últimas décadas y nosotros hemos tenido a 2 o 3. A 2 o 3. Tú dirás, ¿tantos? Sí, Fujimori fue uno. Bueno, antes la dictadura militar. Ustedes, desde que cae Rojas Pinilla, no han tenido una dictadura. De acuerdo. Nosotros hemos tenido al dictador Velasco, al dictador Morales, al dictador Fujimori, al dictador Vizcarra, que cierra un congreso, y al dictador Castillo, que es un dictador que no dura 3 horas, pero que fue un dictador mínimo, microscópico. ¿Qué va a pasar? Nada bueno. ¿Por qué? Porque la señora, lo mismo que su predecesor, Castillo, no está preparada. No tiene idea de nada. Los zapatos le quedan muy grandes. Entonces su agenda es sobrevivir, no gobernar, no reformar, no progresar. Su agenda es sobrevivir, llegar a fin de año, que no la despida el Congreso, que no la metan presa. Entonces es un escenario un poco... La política en el Perú ha terminado siendo una historia casi policial. Es decir, que las páginas de la política se confunden con las páginas policiales, ¿no? Eso es tremendo. Y eso no pasa aquí, en Colombia. ¿Y tú no venías a Colombia desde antes de la pandemia? Correcto. Pero sigues muy de cerca lo que sucede en Colombia y se nota en tu programa. Llegas acá y ¿qué cuadro redondeas en esta visita? No soy tan pesimista. Yo sé que los números de Petro no son los mejores, que una mayoría tal vez desaprueba su trabajo. Es normal, ¿no?
Yo creo que no es malo que Petro haya ganado. Fíjate, la derecha llevaba muchos años gobernando en Colombia, ¿no? Los dos de Uribe, los dos de Santos. Tú me podrías decir, pero Santos no fue totalmente derecha, se corrió más al centro. Pero la primera ganó desde la derecha con los votos uribistas. Y Santos no era izquierda, ¿no? Podía conversar o pactar con la izquierda, pero no era izquierda. Entonces ahí tienes ya 4 periodos consecutivos, luego viene Duque. Entonces estamos hablando de 20 años de matices de derecha en el poder. A mí me parece que a la democracia colombiana le venía bien un turno de izquierda. Un turno. A mí me gustaría que fuera 1 y no 2, sí. ¿Y no ves desde lejos el temor, el riesgo de que exista algún camino para burlar las reglas de la democracia y permanecer en el poder? El riesgo está latente, ¿no? A mí me hubiera gustado más Fajardo que Petro, por ejemplo. O el propio señor Gaviria, que terminó siendo ministro de Petro. Estos dos candidatos de izquierda, digamos, intelectual, ética, a mí me gustaba mucho. Y me siguen gustando, y el futuro puede estar por ahí, ¿no? Quiero decir, es importante que la izquierda gobierne, no puede estar siempre la derecha. Y yo me considero de derecha. Pero para que la democracia respire, también tiene que gobernar la izquierda. Y cuando le toca a la izquierda es importante que sean personas inteligentes, con un compromiso democrático, y que entiendan las leyes de la economía. Tú preguntas por el riesgo de que Petro se convierta en un dictador. El riesgo está ahí. Se trata de un señor que en su juventud no creyó en la democracia. Se trata de un señor que ahora mismo, respecto de Venezuela y de Perú, no defiende la causa democrática, cosa que a mí me preocupa mucho. De acuerdo. Mucho. Que Petro defienda a un golpista como Castillo, que le busque pelea a la presidenta legítima, que es la señora Boluarte, que eche de Colombia al señor Guaidó, y que mande a Caracas a un embajador impresentable como Benedetti, que le sonríe a Maduro más que la propia esposa de Maduro. Entonces, dicho todo eso, yo creo que Petro es lo bastante inteligente como para no convertirse, no caer en la trampa. Eso es una trampa mortal, ¿no? De dinamitar la democracia desde adentro y convertirse en un dictador chavista. Yo creo que no lo va a hacer. Bueno, pues es Jaime Bailey, personalidad, periodista, analista, y quiere que lo recuerden por sus, no sé cuántos va a escribir, una treintena, por lo menos ya se acerca a la veintena, pero este es genial como su título, Los Genios. ¿Qué pasó para que Mario Vargas Llosa le diera tremendo derechazo a Gabriel García Márquez? Aquí está, ahí. Quiero decirte simplemente que hacía mucho no me hacía una entrevista tan inteligente como esta. Muchas gracias. Eres un gran lector y eres un periodista muy refinado para escuchar y preguntar. Te felicito. Muchas gracias, un placer Jaime. conocerte. Pues me siento muy honrado. Gracias. Y muchas gracias a ustedes.